Vamos a probar. ¿Me escuchás? Ahora sí, ya estamos en vivo. Ahora sí, ya estamos. Bueno, temas técnicos que siempre suceden. Ya está solucionado. Buenas para todos los que se Ahora sí. sumen. Ya estamos de vuelta. Y bueno, sí se pudo. Julio, gracias por este tiempo. Gracias por poder compartir con toda la gente que está interesada en saber qué es, cómo funciona, de dónde viene, qué es esto de la energía escalar, que tanto ha tomado fuerzas en el último tiempo, pero que en realidad existe hace muchos años, descubierta, creada o como le podamos poner por grandes seres humanos que hicieron historia, ¿no? Pero antes de entrar en ese tema, me encantaría, Julio, que te presentes quién eres, por qué elegiste este camino. Compártenos un poquito de eso. Bueno, antes que nada tengo que hacer honor a las prácticas habituales. Simplemente devolverte el saludo, que está todo ok, funcionó. Yo en realidad estaba con la computadora y empezamos a trabajar con eso, pero sabés que con la computadora no puedo, así que utilicé el celular para hacer estas cosas. Bueno, había dado cuenta de que hace muchos años que hago lo mismo, hace más de 15 años. Me acuerdo que en una época era chiquitito, como creo que una vez te conté, tenía 14, 15 años y desarmaba todo. Yo quería investigar, tenía la habilidad de investigar cómo funcionaba. Entonces, en esas prácticas es muy natural encontrar respuestas, ¿no? Porque si yo compro un aparato y no sé cómo funciona, yo me quedo con la cabecita dando vueltas, ¿qué tendrá dentro? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo funciona un parlante? Lo que sea, ¿no? Entonces, muchísimas circunstancias me llevaron a aprender cosas que si a veces no la desarmás, no te fijas, y cómo funciona un toroide, cómo funciona una fuente, por qué el salto de chispa y todo lo demás. Eso te da la práctica de muchos años, inevitablemente es de muchos años. Entonces, empecé con los campos electromagnéticos en los colegios, en la escuela, en la secundaria, en la universidad, y esto una cosa te lleva a la otra, ¿no? Son conocimientos que van aflorando y de golpe por rato encontrás preguntas más que respuestas, y esas preguntas te motivan a caminar un poco más, ¿no? Porque si hablamos de campos toroidales, che, a ver, entonces, campos toroidales, ¿qué es? Ah, bueno, esto, de esto, esto, y esto, y esto. Y eso profundiza más el conocimiento. Yo soy director de una escuela que es el Instituto de Energía Escalar acá en Buenos Aires, Argentina, más exactamente en el norte de Cava, en la zona de San Fernando, ¿ok? En la provincia de Buenos Aires. Y el trabajo que hacemos es brindar, llevar este conocimiento a los distintos alumnos, no solamente en el ámbito formacional, sino que también en la preparación del alumno para que pueda encontrarse su propio equipo de energía escalar con sus propias manos. Esto es como hacer pan. Con tus propias manos estás haciendo algo que te va a ser útil. Entonces, el día de mañana, cuando empezamos a recorrer los distintos pasos para organizarse, para crear su propio equipo de energía escalar para su persona, su familia, sus amigos, sus vecinos, bueno, esto se disfruta muchísimo más, ¿no? Pero pasa por ahí, por enseñar este conocimiento profundo que tiene que ver con los ámbitos de la energía escalar, ¿no? Y la formación es fundamental. La formación es fundamental, la experiencia de las personas es fundamental. Yo tengo alumnos que han empezado desde cero, desde la nada, hoy tienen sus centros terapéuticos abiertos, ¿sí? Ya están trabajando, llevando todo este conocimiento a los pacientes que tienen con patologías complejas, y es realmente increíble los beneficios que lleva la energía escalar. Es tremendo. En la tercera, cuarta terapia. De hecho, les comparto una anécdota, ¿no? De hecho, ahí hubo un evento en un centro terapéutico de una alumna donde vino una señora por un problema sencillo, común, en el brazo. Bueno, charla va, charla viene con la terapeuta, Valeria, y surge la charla de que la señora hacía muchos años que no podía tener familia con el marido. Bueno,
se hicieron los estudios, análisis clínicos, dio 12% ella, 13% de imposibilidades, y para la medicina tradicional era así. Después de un mes y medio de brindarle terapia de energía escalar, con otras formas, o sea, los manguitos, la bobina panqueque y todo lo demás, ¿saben qué ocurrió? Le dio 3 rayitas. Se hizo un test y está embarazada. Bueno, lo denominamos el niño escalar. Mira, Imagínate la, ¿no? qué linda noticia esa, qué linda noticia y gracias por compartirla. Julio, y a lo personal, a ti, ¿no? Con esta historia de investigar, de saber cómo funcionan las cosas, de ir más profundo, ¿por qué te llama tanto o por qué te llamó este tema de la energía escalar, energía radiante? ¿Qué hay atrás de esto? ¿Por qué la salud? ¿Qué te lleva, qué te inspira a seguir el conocimiento a este tipo? Porque podrías haber elegido cualquier otra cosa, ¿no? Dentro del mundo del armado y desarmado de cuestiones electrónicas o electromagnéticas. ¿Por qué la energía escalar? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué hay en ti que te une con esto? Básicamente fue la consecuencia de encontrarme con la energía escalar, fue la consecuencia de no poder alcanzar a ver cosas, como los campos electromagnéticos. Yo me acuerdo que era muy joven y no podía concebir, me costaba mucho, ¿no? Comprender ciertas cosas, pero en la medida que fueron pasando los tiempos, yo fui desarrollando ese aprendizaje, porque había cosas que no contrastaban mucho con lo que yo había aprendido, ¿no? O sea, la escuela, la educación me había formado de una manera, y yo tenía otras preguntas que contrastaban con la educación habitual. Entonces, sobre los campos electromagnéticos, cómo trasladarlos por el campo, por ejemplo. Y no estamos hablando del campo donde están las vacas, ¿no? El campo electromagnético. Entonces, esas preguntas me llevaron a estudiar un poco más esto. Cuando yo me pongo a investigar y a hacer producción, o sea, hacer un equipo para mí, empezar a investigar esto, ahí descubro todo, ¿no? Que los cambios verdaderos los noto en mí. Esto se nota en la presencia, o sea, soy el fiel testimonio de que esto realmente funciona, porque en la lectura incluso podía testimoniar, como lo hizo Roger Wright, de esto de las vibraciones, por qué ciertas resonancias impactaban en los núcleos atómicos de estas composiciones que son virus, parásitos y bacterias. Y la respuesta se cae de maduro, porque simplemente con el nivel de resonancia de los campos electromagnéticos, habida cuenta de que tenemos que pensar que una energía emite una fuerza que se traslada por el campo, o sea, la materia no es lo que se traslada es el campo vibracional por los distintos átomos. Y esa fuerza, esa cinética de energía, impacta en los núcleos atómicos de las cosas. Entonces, si estamos hablando de biología, eso significa que, bueno, según la frecuencia de resonancia, va a impactar sobre ciertas cosas, ¿no? Es exactamente lo mismo que, por ejemplo, y fíjense la diferencia, ¿no? Los campos escalares son transmisiones que se ejecutan por el campo, van recorriendo el campo. Y las antenas HARP, ¿qué hacen? Transmiten un campo electromagnético de baja frecuencia que cubre ciertas distancias y pueden impactar en gotitas de agua y hacer llover en Cuba. Y ello, la gran masa de antenas de HARP están en Canadá. Entonces, todo esto se traslada por el campo. Un campo electromagnético con una frecuencia va a impactar irremediablemente en ciertos componentes que vibran por esto mismo, ¿no? Por la frecuencia de resonancia. Entonces pasa por ahí. Yo creo que, de hecho, la misma historia nos habla mucho sobre los niveles de resonancia. Recordemos que los antiguos, en Egipto, se utilizaba el sistrum, que era como una especie de sonajero que uno movía de esta manera, y ese sistrum tenía como unas chapitas, ¿ok?
unas chapitas que generaban ultrasonido. Entonces curaban a sus guerreros simplemente pasándole por arriba. Si yo tenía dolores acá, o una lastimadura o lo que sea, simplemente hacían esto con cantos, ¿no? Con la voz, a ciertos niveles resonantes de vibración, como 111 hercios. Entonces, con ese simple sonido, restauraban la biología, porque era a nivel molecular. Entonces, pasa por ahí. Y el conocimiento es profundo, hay que detenerse en muchas cositas, pero todo tiene que ver con el campo vibratorio. Todo tiene que ver Ahí, con el campo vibratorio. Y sí, ahí. De hecho, como para compartir un poquito más, cuando hablamos de emoción, emoción, la palabra emoción quiere decir energía en movimiento. Eso quiere sí, decir una emoción. Es la energía sutil, es lo que no podemos ver, lo que no podemos ver en otros, pero que existe. Simplemente esta transmisión. No podemos ver qué hay, cómo llega la señal, cómo es la frecuencia del Wi-Fi, de Internet, pero está sucediendo. Entonces, lo hemos normalizado tanto que ya ni siquiera prestamos atención. Entonces, la energía que nosotros mismos emitimos y la que podemos guardar en nuestro cuerpo, la podemos ver de forma práctica cuando uno está cargado y tocas el picaporte de una puerta y te da el chispazo, ¿no? Entonces, ¿dónde se claro, guardó esa energía? En nuestro cuerpo. Y te van a decir que es estática, por fricción, todo lo que quieras, pero es energía que está en tu cuerpo. No la ves, pero está ahí. Entonces, cuando Julio está nombrando de frecuencia, de vibración, es justamente esto, son las cuestiones sutiles que están 24/7 toda la vida y que no hemos sido ni capacitados ni conscientes de poder estar atentos a ella, ¿no? claro. Vos imaginate, de hecho, la resonancia Schumann, antes del 1900, estaba entre 7,8 y 12 Hz. Naturalmente. ¿Cómo se cargaba el planeta con estos niveles de campos electromagnéticos que emitía? Bueno, de manera natural, por las tormentas eléctricas. Esa era la carga. Recordemos que la Tierra es un núcleo metálico. Entonces, por ahí ingresaba esta energía. Y sus campos electromagnéticos vectoriales, desde polo norte a polo sur, tenían su vórtice. Ahora, ¿qué le pasa al humano cuando está por fuera de la ionosfera? No hay campos electromagnéticos. ¿Qué hacen los rusos, por ejemplo, en el Sputnik? Dentro de la nave llevaban un equipo de energía escalar, lo que hoy conocemos, ¿no? El equipo de energía escalar, que son aparatos muy chiquititos que tienen una antenita chiquitita, redonda, chiquitita, que transmite ondas escalares dentro del ámbito de la resonancia Schumann. ¿Eso por qué? Porque favorece mucho al desarrollo de la biología, de manera natural, ¿no? Lo que pasa es que hoy, 2024, y hace más de 20 años, hay grandes campos electromagnéticos creados por el hombre. 1, 2, 3, 4, 5G, antenas Wi-Fi, ondas de radio, AM, FM, bueno, señales microlink, enlaces satelitales, bueno, muchísimo. Y todo esto combinado con llamarados solares que incrementan potencialmente el campo de la energía escalar. Antes de 1900, entre 7,8 y 12. A esta altura estamos en 50 Hz, la resonancia Schumann, en promedio. Y ni hablar si cae una llamarada solar que impacta directamente sobre la superficie. Se incrementa el potencial, ¿no? Se incrementa, pero tremendamente el potencial. Entonces, esto es importante reconocerlo, que todo es como para concebir ciertas maneras, ¿no? Está bien que con la energía escalar tenemos un vector eléctrico, magnético radiante, y esto permite hacer una electrólisis biológica, y esto impacta directamente sobre la biología. ¿Cómo impacta? Bueno, hacemos una electrólisis. Esto significa como crear pequeñas pilitas cargadas positiva y negativa que van a impactar directamente en la mitocondria. Eso es energizar los voltajes naturales de la mitocondria de la célula. ¿Y eso qué significa? Bueno, regeneración celular. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos las posibilidades que en esa práctica hay niveles de resonancias de estas frecuencias Schumann. Entonces, esa vibración
impacta sobre los núcleos atómicos de toda nuestra biología, equilibrando un poco, casi bastante, ¿no? Entonces, y porque hay núcleos atómicos, yo le llamo así, ¿no? A los virus, parásitos y bacterias, núcleos atómicos que tienen cierta composición pluricelular con ciertas características de enlaces químicos. Entonces, esta frecuencia resonante impacta sobre esos enlaces químicos, se desnuclea y se pierde en enzimas que las va a reconocer el cuerpo. De ahí aflora lo que reconocemos como proceso depurativo, ¿no? Donde el cuerpo inmediatamente se pone a trabajar para suprimir y expulsar todo tipo de enzima o enlaces electroquímicos por distintos medios. Lo que tiene la biología, ¿qué puede ser? Exudación de la piel, porque nosotros estamos así y yo estoy perdiendo agua por la misma temperatura corporal. Bueno, después la cera de las cejas, los lagrimales, la parte de la nariz, la bucal, la orina, la materia fecal. Por todas esas cosas, por todos esos sistemas salen estos enlaces químicos. Por eso es importante, antes de hacer terapia, tomar agua. Para hidratarse muy bien, ¿no? Fundamentalmente. Y si con agua ionizada, mejor. Yo recomiendo mucho el agua de mar o agua con un poquito de sal, que es el mejor transmisor, ¿no? de corriente, electrolitos puros. Julio, ahora, dentro de este abordaje a la vida, ¿no? A la biología con los equipos de energía escalar, ¿por qué crees tú, okay? Esto es pregunta directa, ¿por qué crees tú que hay mucha gente diciendo que esto no funciona, que es pura charlatanería? ¿Qué pasa en eso? Porque hay desde Tesla, Lakoski, estos grandes autores que descubrieron justamente lo que acabas de compartir, cómo cambia el cuerpo, cómo se mejora la salud. ¿Por qué hoy científicos, médicos y gente que a lo mejor son ignorantes en el tema, que eso puede ser una de los condicionantes, pero por qué dicen esto no funciona, bla, 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 bla? Tienes muchos años de experiencia, por lo cual tienes la respuesta correcta. Así que venga, te escuchamos. Mirá, yo hace un mes aproximadamente tuve una reunión con la directora del Instituto Nacional del Cáncer en Argentina, que es el ente regulador, normalizador, administrador de todas estas patologías en todo el país. Y esta persona, una mujer fantástica, ¿no? Porque me hacía acordar a mi madre, muy entregada de corazón, muy atenta, muy amable. Tenía conocimiento de los equipos de energía escalar, que fue mi Mira, sorpresa. qué bien. Uno se encuentra con una pared cuando habla con la medicina. Entonces, habida cuenta de este conocimiento que tenía ella, que estuvimos 35 minutos hablando, me dijo, sí, yo conozco los sistemas de energía escalar. Lo que pasa es que somos Estado y el Estado no puede involucrarse con esto porque en principio tendría que pasar por homologación y ahí estaría sujeto a distintos eventos. Un físico, un matemático, un técnico, alguien de física de partículas, alguien de biología. Es conglomerar un montón de personas para llevar a la práctica y hacer un testeo y reconocimiento de este equipo. Creo que pasa por ahí. Entonces, cuando uno habla de estas tecnologías, hay mucha gente que sabe y hay mucha gente que no, obviamente, ¿no? Pero básicamente cuando ocurren estas cosas, que hay mucha gente que dice, no, eso es New Age, eso es eso es corriente, te puede hacer mal, porque hay una chispa ahí con mucho voltaje, ¿no? Esos son los miedos. Y recordemos que los miedos no te llevan a ninguna parte, te llevan a tener más miedo. Entonces, si uno le dice al paciente, acá tiene 30.000 voltios, yo voy con la verdad, ¿eh? Acá tenés 30.000 voltios, si tenés un flyback de 29 pulgadas, tenés 30.000 voltios, pero es una energía que ellos no comprenden, porque nosotros sabemos que pasa por un circuito LC, una bobina sintonizada, ¿no? Son datos técnicos, ¿no?
Son y esos datos datos técnicos, sí. técnicos, claro, no lo manejan. Entonces, por eso digo, hay mucha cultura de lo tradicional, ¿no? Hay mucha cultura de lo tradicional. Pero yo creo que el fundamento de esto es que tenemos un marco de estudio de procesos por lotes de cómo llegar a la medicina clínica. Y este proceso de esta forma de brindar salud, porque básicamente un equipo de energía escalar es un hospital, y que cuando uno hace terapia sucumben todas las enfermedades, todas, Sí, todo sí, sí, tipo sí. de patología, todo. Ahora, Entonces, ahora, justamente, ahora que tocaste el tema, por ejemplo, de esta mujer, de la directora de oncología, etcétera, uno ve posibilidades que esto crezca, que realmente se autorice, porque si tienen que pasar por un físico, por un químico, por un médico, por un no sé qué, estos son años y años y años de burocracia, mientras la gente se sigue eh, buscando otros recursos para ayudar al cuerpo a restablecer la salud, ¿no? Esos son años de demora, años de pérdida. claro, Entonces, ¿cuál es tu mirada hacia esto? ¿Crees que podrá ser factible en algún momento que se elija el camino y cada quien pueda decir, quiero esto, quiero aquello? Como por ejemplo en Nicaragua, que el agua de mar está totalmente aceptada, el gobierno se encarga de sacar agua de mar y llevarlas a los dispensarios y cada persona puede elegir la forma que tiene ganas de usar diferentes medicinas. ¿Qué pasará con esto, Julio? sí, con respecto a eso, Uruguay, por ejemplo, es un gran cultor del consumo de agua de mar. Y recordemos que las propiedades del agua de mar son sutiles, son muy fantásticas, ¿no? El agua de mar tiene el Correcto. 60% de la tabla periódica de elementos, iridio, rodio, oro, cobre, zinc, un montón de elementos que son fundamentales para la biología, que también los consumimos en nuestra dieta alimentaria. Y aparte, además, el agua de mar, por su propia configuración y naturaleza a niveles atómicos, tiene la geometría de Fibonacci, que no es poca cosa. Pero hablando sobre el tema, yo creo que en el marco de la educación no hay transferencia de información con respecto a estos sistemas, no hay ninguna transferencia de información. Pero sí, como cultores de los que llevamos estas banderas, nosotros en la escuela tenemos varios médicos que han despertado de alguna manera. De hecho, en algunos municipios, más que nada en la Patagonia, este, en algunos municipios hay vecinos que han pedido la palabra para demostrar, para explicar esto, no solamente el consumo de agua de mar, la banca del vecino se llama, para explicarle a los concejales, para que vayan despertando, ¿no? De esta manera, o que por lo menos se anoticien y conecten con la información. Esa es la conexión que necesitamos, ¿no? Todos somos cultores del ámbito escalar, todo lo demás, pero si no conectamos con otras personas, quedan nosotros, Exacto, ¿no? exacto. Mira, ahí están preguntando, Julio, aquí pregunta Cruz Orlada, dice, escuché que altera las células y que solo las estimula. Me imagino que es pregunta. ¿Lo puedes aclarar? Eh, si el concepto alterar significa recarga mitocondrial, sí, las altera, porque recordemos que la mitocondria tiene una carga eléctrica por naturaleza, 0, triple 0, 14 milivoltios por unidad de célula. Y esto no significa que si juntamos dos células se van a multiplicar en voltaje, no. Es el voltaje natural propio de cada célula. Entonces, cuando nosotros hacemos terapia de energía escalar, ¿qué estamos haciendo? Recargando eléctricamente la célula. Por lo tanto, va a haber una reconversión de la célula, ¿sí? Y esto significa que se separan y tenemos producción celular. Es básicamente eso. A nivel energía es eso. Entonces sí, podemos entender que hay una alteración de el estadio en su momento de la célula. Si yo estoy cansado, estoy estresado por todos los dramas de la vida común, y porque caminé mucho, y porque tengo estreñimiento, y porque tengo una mala alimentación, y como tomo Coca-Cola todo el día, lógicamente que la biología va a responder.
¿Se entiende? O sea, Entonces, ahí no hay energía escalar que te lleve al bien, porque estás tomando y te estás envenenando todo el día solo, ¿no? la tecnología se va a dar cuenta de Claro, eso, porque perdemos electricidad, perdemos alcalinidad. Por eso yo siempre recomiendo, cuando uno se levanta, antes de hacer cualquier cosa, agua tibiecita en un vaso con un poquito de limón. ¿Ok? correcto. Eso hay que Miren, limita mucho. Y aparte porque yo, a los virus y parásitos. aquí hay agua con sal de mar. Claro. En una, tengo agua de mar y altero agua de mar y agua con sal de mar y un toque de limón. Una delicia. Aquí hay dos personas que preguntan. Nax y Ornelas y, y la otra persona que dice Gare Basaúl. Saúl, en México, ¿dónde? Conmigo, chicos. Mándenme un mensajito por privado y que les paso la información. Yo estoy en la Ciudad de México. Y sí, con energía escalar, con mi gran maestro aquí, que se los presento, el maestro Julio. He aprendido muchísimo con él. Julio, qué pasa cuando alguien recibe la información, ¿no? Y va en búsqueda de la sanidad porque tiene una enfermedad neurodegenerativa o de estas que son difíciles, ¿no? Yo sé que la gente espera magia, esperan como quiero hacer esto y ya estar bien. Tenemos un proceso. ¿Por qué? Porque lo acabas de decir y quiero que esto me lo corrobores. Yo puedo tomar sesiones de energía escalar, de hacer frecuencias RAI, de hacer ozono por contacto. ¿No? Podemos, pero si sigues comiendo ultraprocesados, comida chatarra, tomando todos los refrescos de cola, alcohol y grasas saturadas de aceites vegetales, no creo que una sesión de energía escalar te pueda sanar la vida, porque esto es la sumatoria de muchas cosas. Conciencia, hidratación, el agüita amarilla, que ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Y oxígeno, es un montón de cosas. No solamente me voy a tomar una sesión y ya estoy perfecto para la vida. ¿Me lo puedes corroborar, mi queridísimo Julio? Lo más, lo más práctico, como digo siempre, es ir al punto y aclarar ciertas cosas. Uno cuando hace terapia de energía escalar, habíamos hablado de que desnuclea ciertos virus, parásitos y bacterias en nuestros intestinos, en nuestra biología, por todos lados, ¿no? Incluso hasta en los párpados que tenemos parásitos. Perdón, las cejas. Entonces, eso, comprende una eliminación tremenda y esto va a repercutir en la biología en las primeras 48 horas, son 2 días el proceso depurativo. Después de ahí, a medida que vayamos haciendo terapia, nos vamos a dar cuenta que nuestra biología está más con mayor ímpetu, dormimos bien, por ahí quizás a la tarde no tenemos este famoso segundo cerebro, que es la parte estomacal, que nos tira ideas para, si pasamos por una panadería, comprar medialunas con dulce de leche. Porque es el cerebro el cerebro estomacal el que está piloteándonos eléctricamente el cerebro de arriba. Entonces, cuando empezamos a eliminar estas cosas, virus, parásitos y bacterias, que son fundamentales, nuestra biología responde de una manera muy distinta. De hecho, no vamos a comer ciertos elementos, hamburguesas, cosas medias como grotescas, ¿no? Vamos a comer una sola vez por día, por ejemplo. Vamos a tener mayor capacidad pulmonar. Bueno, un montón de beneficios. Y esto no es por vender ni equipos, porque lo vamos a testimoniar Yo nosotros. Nosotros cuando quiero hacemos... compartir, Claro, quiero compartir un testimonio, Julio, que acabas de decir. Recibí a un muchacho muy joven, de 23 años, que se había puesto 3 de los pinchazos recomendados en estos años pasados. 3. Este muchacho es muy consciente de que antes de eso era una persona con mucha energía, era con mucha capacidad cerebral, le iba súper bien en la universidad, o sea, como todo bien. Y a partir de la tercera dosis, tuvo un bajón enorme, enorme de salud, de pérdida de foco, de niebla mental, de cansancio crónico. Entonces, llegó recomendado al consultorio y empezamos un detox sumado a energía escalar y frecuencias. Energía escalar y frecuencias. En un mes, tengo
el audio de él para poderlo compartir a quien lo pueda, a quien lo requiera, porque esto es testimonio real. Todos sus niveles cambiaron al parámetro, al rango que uno puede hacerlo a través de un análisis. Y su clínica me siento espectacular, duermo mejor, ya no tengo esa niebla mental, me lo dice mi mami, me lo dice mi papá, me lo dice mi novia, todo el mundo lo ve que he cambiado. Esto es real. Esto no es bla bla por vender una sesión o por vender un equipo, porque atrás de nosotros, tanto de Julio como de mí, hay trayectoria y buscamos ayudar. O sea, no tendría sentido hablar por hablar. No toda la gente es igual, no todas las personas tienen los mismos síntomas y no todos tienen la misma capacidad de respuesta biológica debido a la intoxicación interna. Entonces, este testimonio que les comparto es real y así hay muchos más de que han avanzado en los procesos de salud gracias a sumar a este tipo de terapias y que, obviamente, tiene que haber una aceptación, ¿no? No es magia, pero sí sucede y eso es maravilloso. Sí, 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 yo tengo un montón de testimonios de eso. Realmente nos da mucho placer de eso de que te envíen audios llorando, una mujer llorando, porque había concebido un hijo después de tantos años, porque eso también de alguna manera, esa biología se acomodó, se acordó, entonces, porque la pareja hacía tecnología escalar. Entonces, da mucho placer escuchar esos testimonios, ¿no? También tengo, por ejemplo, una persona, una mamá, que tiene un chico Down. Y le sorprendió que después de hacer terapia, no recuerdo la fecha, si fue un mes y medio de hacer terapia, él se sentaba sobre la bobina panqueque nada más. Había descubierto que él podía escribir todo el abecedario en el pizarrón, cosa que antes no podía hacer. En el pizarrón, en la escuela especial, escribió todo el abecedario correctamente, cuando antes hacía figuras, dibujitos, no conectaba con esto. Entonces hay de alguna manera un despertar de esto, ¿no? Es una cuestión más profunda que tiene que ver con eso. Y Exacto. eso es básicamente esto. Recordemos que en la parte cerebral tenemos la pituitaria que controla todo el sistema inmunológico. Entonces, cuando tenemos normalizado esta parte, es la torre de control de todo nuestro sistema biológico. Correcto. Y que puede Es, estar tremendamente intoxicada por consumo de alimentos nocivos, por metales pesados, por flúor en la pasta de diente, por exceso de cloro en el agua que tomamos, por muchas cosas, ¿no? Estas, claro, exactamente. Entonces, sí es un proceso que es maravilloso. Julio, ¿qué es? Pregunta que me recibí antes del vivo en el mensajito que puse. ¿Por qué se le dice energía punto cero a la energía escalar? vos sabés que en el sistema de energía escalar tenés un empuje, yo lo voy a llamar así, un empuje que es una energía eléctrica de índole caliente, que si uno lo toca, se va al cementerio, que son 24.000, 30.000 voltios, ¿no? Ahí se procede entre dos polos la disrupción de la partícula fundamental, generó que estos electrones, te lo explico, estos electrones naturales de los átomos cambian su naturaleza. Cuando cambia su naturaleza, ¿qué pasa? La materia se pone inestable. Arriba, abajo, se pone inestable. Cuando hace eso, producto de esta alta tensión, conecta con la materia colindante, que también está inestable en este estadio. Cuando se produce una conexión, afloran nuevas moléculas. En esas moléculas hay subpartículas desde el lado de la materia. Esas subpartículas son muones, leptones, neutrinos, quarks, un montón de subpartículas que provienen de la materia. Entonces, cuando sucede esto, nosotros estamos produciendo un plasma con nivel vibracional entre 7.8 y 12 Hz. Ahora, este plasma lo tenemos acá, hay que aplicarlo. Entonces, después de esto, hay un sistema que se llama circuito LC, que es los dos bancos de capacitores del equipo de energía escalar, y después la sintonización con la bobina. Ahí empieza el gran secreto, ¿no? Esto se llama la rotura del muro de Bloch a nivel eléctrico, que una energía
positiva, caliente, pasa a ser una energía radiante y la negativa pasa a ser magnética. Entonces, con este circuito LC, a través de la bobina D'Arsonval, ahí aflora esta famosa energía del punto cero, ¿no? Porque en realidad tenemos dos flujos de corrientes filtrados que se van a conectar en una bobina. Y el punto céntrico es donde conectan estas dos fuentes y se anulan automáticamente. De ahí proviene la terminología, la energía del punto cero, que en el centro se neutralizan y ahí el estadio sería radiante y magnético. Es simplemente eso, es una terminología para llevar a la práctica o a una charla, ¿no? Es como un sobrenombre, ¿no? Perfecto, pero súper bien explicado. Y por ejemplo, las personas que te quieran contactar porque desean conocer más profundamente, que quieran tomar las clases, que sean parte del gran alumnado que tienes, lo pueden hacer por aquí. Te pueden mandar mensajito y les puedes pasar toda la información. No importa dónde vivan, por favor, si están interesados, contacten a Julio. Es impresionante la información que hay y es muy esclarecedora en muchos aspectos. Entonces, vale la pena, más allá de todos estos datos técnicos que a veces el quien no esté familiarizado, quien tampoco le tiene que importar mucho saber eso, sino es, ok, ¿qué hay? Ah, ya sé, pero funciona de esta forma y me hace bien y comprendo lo que es. Eso es lo que suma mucho. Porque no todo el mundo va a recordar, Julio, datos técnicos todo el tiempo, ¿no? De esto, de lo que acabas de mencionar. Entonces, sí vale la pena, sí. Mira, aquí dice Saúl, saludos Julio, de parte de mi hermano David, que es tu alumno. Eh, Orlando te manda saludos desde Chile. Bueno, Mirko, saludos, gracias, mujer, gracias, saludos de Argentina. Eh, la idea, gente, es que todos ustedes tengan la información. Y como siempre digo, no nos crean, pónganse en práctica, Claro. investiguen ustedes, busquen por qué tanto a Lakosky, a Tesla, a Royal Rife y a otros tantos, todos estos descubrimientos fueron secuestrados, eliminados, bloqueados, y después de a poco se ha ido conociendo, ¿no? Más allá de lo que dijiste, Julio, de que cualquiera teniendo el conocimiento puede armarse una máquina de energía escalar, ¿no? Más allá de eso es por qué fueron silenciados, qué había atrás de esto, ¿no? ¿Por qué todos sus descubrimientos y sus patentes fueron ocultas? Evidentemente la respuesta se cae de maduro, sentido común, ¿no? No es negocio para las grandes empresas que buscan tener clientes permanentes. Ustedes ya sabrán de qué estamos hablando. Julio, ¿qué preguntaba una persona recién? Que déjame ver si consigo el mensaje. Eh, Aquí está. Dice, sirve para reducir tumores de pulmones, primario en riñón con presencia de células raboides. Es una pregunta de José. Sí, José, hay que empezar desde cero. La energía escalar lo que tiene son dos complementos fundamentales. La regeneración celular, que ya estamos hablando de un montonazo, y la frecuencia vibratoria, ¿no? Sacamos virus, parásitos y bacterias, se restablece el organismo. Y cuando hay regeneración celular, eso, una célula cuando está bien cargada, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Cuál es la actitud de una célula bien recargada? Transmitir esta información a sus compañeras celulares por sistemas enzimáticos, por cuestión eléctrica. Hay una información inmediata a nivel biológico. Entonces hay regeneración, hay recarga biológica de otras células a esa célula que se encuentra dañada, ¿ok? Porque ha perdido la mitocondria su carga eléctrica y la mitocondria es la torre de control de cualquier célula. Y Así cuando es. está recargada, el autoconocimiento y el autocontrol de todo. Viene un parásito navegando, ¿no? Conecta con la célula, ahí se desarrollan un montón de eventos enzimáticos y electroquímicos, porque este virus es una composición electroquímica.
a nivel atómico. Y la pleura de las células, cuando conectan con esta información, la mitocondria procede a emitir ciertos componentes enzimáticos para expeler esto, o contrarrestarlo, o anularlo. Entonces ahí hay una compulsa, porque el virus, parásitos y bacterias lo único que quiere hacer es como caballito de Troya meterse adentro de la célula. Porque recordemos que los virus, parásitos y bacterias hacen eso. ¿Cuál es la actitud de un virus, parásito o bacteria? Lo que hace es comer y excretar, pero a nivel electroquímico, no como nosotros en la vida común lo entendemos. No es que muerde y excreta, no. Son químicos, ¿ok? Consume un químico y expele un químico. Entonces, cuando se produce esto, la célula se va deteriorando. Y en biología, cuando hablamos de patología, estamos hablando de todo el abanico de patologías. Por eso siempre digo yo que cuando se pregunta si esto me sirve para esto, si esto me sirve para lo otro, sirve para todo, desde cáncer de colon, próstata, mamas, lo que sea, haciendo el tratamiento adecuado. Si tengo problemas estomacales o cáncer de lo que sea, simplemente con 2 bobinas en el medio, donde tengo el cáncer, es suficiente. Entonces, la aplicación de la técnica de energía escalar vibracional es eso, restablece, Genera, regenera regenera. células, y ahí tenemos todo el secreto, más la energía vibracional de la resonancia Schumann, entre 7.8 y 12 Hz, tenés el resultado fantástico que a nivel patológico de estos virus, de estos parásitos, los va eliminando completamente. Y se nota en la biología, se renota, se nota muchísimo. De hecho, hay gente que tiene la opción de tener, por ejemplo, microscopio de campo oscuro y toman una muestra Claro, de sangre y la ven, hacen el proceso de 15 minutos, 18 minutos, lo que sea, de sesión de escalar, vuelven a tomar la muestra de sangre y pueden ver la diferencia en vivo y en directo de cómo estaba antes y cómo estás ahora, solo con 15 minutos, ¿no? Claro, tal vez sintomáticamente no lo sientes en el momento, porque tal vez pueda estar también muy intoxicado, lo que sea, ¿no? Pero yo lo que sí recibo, y esto es real, de cada sesión de energía escalar es, oh, qué paz, qué relajación. Quien viene muy arriba se relaja y quien viene muy, muy abajo se equilibra. Siempre salen diciendo lo mismo. Qué maravilla, cómo me siento. Con eso ya es suficiente porque está pasando algo adentro. Insistimos, es lo sutil, lo que no vemos. ¿Podemos demostrar que la energía está en ti? Sí. Hay ciertas cositas que se hacen en la consulta donde muestras cómo está la energía en ti, ¿no? Pero que claro. funciona, funciona. El tema es la perseverancia, qué necesitas hacer, cuánto tiempo y complementar también con lo que hablamos, nutrición, hidratación, desintoxicación de aquí y de todo el resto, ¿no? Eso es súper importante. Julio, ahora, en las experiencias que has tenido tú de casos que has acompañado, ¿cuál ha sido? Todos son impresionantes, pero ¿cuál ha sido el que más te ha movilizado a ti como ser humano? En realidad fue la corona, porque ya sabemos los efectos en nuestra biología de los campos escalares, pero nunca habíamos practicado emitir campos escalares directamente a la corteza cerebral. La Ok. corona es un sistema, es una bobina que se pone a la altura del entrecejo. Y esto emite, como si fuese un toroide, una energía en el baricentro de la cabeza, casualmente donde tenemos la glándula pineal. Entonces, esto está hablando de una apertura de esa glándula pineal por descalcificación, ¿no? Si estamos hablando de terapia de energía escalar, estamos hablando de eso. La glándula pineal habitualmente está totalmente calcificada. Entonces, cuando hacemos terapia con esta vincha, que es simplemente algo muy sencillo de hacer, que es una bobina, Ujú. ¿no? De 5 vueltas, eso va directamente
en la torre Udine o en la parte que vos quieras del equipo de energía escalar. Entonces, con esa terapia de 10, 15 minutos, tu cerebro, que es importante para el control de toda tu biología, incluso la pituitaria, control del sistema inmunológico, cambia totalmente, ¿no? Porque como toda antena que recibe señal, ¿dónde se carga? Por la parte de más arriba. Esto es lo que percibe inmediatamente los campos electromagnéticos creados por el hombre. Y esto se carga. Y a veces cuando nos sucede que tenemos la cabeza caliente, es por esto mismo, por los campos electromagnéticos creados por el hombre, que son de frecuencia 2, 3, 4, 5G, entre otros. Entonces, cuando nosotros hacemos terapia de energía escalar, le estamos dando un impulso de la resonancia Schumann a nivel vibracional. Y el campo escalar, el campo electromagnético, sabe perfectamente que transmite esto. Entonces, todo nuestro cerebro, nuestra torre de control, va a tener el control de toda la biología, y la glándula pineal, por efecto del campo de energía escalar, se descalcifica y nosotros aparecemos a un mundo distinto. Nuestra Porque esto de ir a... percepción cambia. Eso es impresionante. Claro, la percepción cambia. Te lo cuento como si fuese de barrio. Me voy a comprar pan, entro al supermercado, veo una señora que está por allá al fondo y le veo toda el aura blanca, amarillenta. Y fue la primera impresión que yo tuve, ¿no? Del acceso a esto. De igual manera te suceden un montón de cosas que parecen hasta milagros. Lo que para nosotros en la vida común parecen milagros, no lo es. Porque vas caminando por la calle, en plena ciudad de Buenos Aires, y se te aparece un colibrí y te queda aleteando acá enfrente tuyo. Y vos decís, wow, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Se entiende? Hay ciertas energías que uno a veces no comprende, ¿no? Y hay eventos que parecen milagros, sin embargo, si se pone a desmenuzar esto, se encuentran. La visión periférica es muy importante en esto, porque uno encuentra ciertas cosas. Es como a veces me pasa en verano que me pongo a dictar clases y tengo un ventanal y se me aparecen las palomas. Son eventos rarísimos. ¿Por qué? Se colocan palomas ahí arriba, cosa que no ocurre habitualmente. Igual que hay un árbol cerquita, se posan los loros, y hay como 500 loros en un solo árbol. Son cosas rarísimas, ¿no? Pero bueno, todo tiene que ver un poco con todo. Pero sí, me ocurrió muchísimas veces, y esto en la cuarta, quinta terapia, comienza a trabajar la glándula pineal con algo tan básico como esto, ¿no? Es como el aro kundalini, más o menos. Pero sí, esto es fantástico, y esto si lo hacemos en toda la biología, en el término de 15 días, nosotros nos vamos a dar cuenta, primero cómo estábamos, ¿no? Este, y cómo estamos ahora. Va a contrastar totalmente. Eso. Julio, te agradezco mucho y me encantaría si nos puedes dejar, primero, antes de irte a lo que te quería decir, cuando termine este live, por favor, guárdalo. Le digo esto a Julio porque como él empezó la transmisión, yo no puedo gestionar esa parte. Cuando termine el live, guárdalo para que lo puedas compartir, yo lo pueda después descargar y también compartirlo en mis otros canales de difusión, porque hay mucha gente que Ok, lo quiere ver y les va a ser bien también conocer de esto. Y lo que te quería ok. decir es, ¿qué mensaje dejarías tú para toda esta gente que está viendo ahora y para la gente que lo va a ver después acerca de esta maravilla de poder ir hacia adelante en nuestra salud utilizando, en este particular caso, la energía escalar? ¿Qué mensaje le dejarías a esta gente? Básicamente hay un mundo distinto. Nosotros estamos acostumbrados a una evolución médica desde nuestro organismo tradicional. Y el contacto con esta información que a veces nos parece imposible o raro o distinto, el hecho de generar miedo en nosotros porque hay esas cosas con corrientes, el miedo genera miedo. Y si tenemos miedo no vamos a hacer ni medio paso. Entonces, quitémonos esos miedos, aprendamos, veamos, consultemos, leamos. Entonces, en el acceso a la información nos va a dejar un ámbito
de confianza de alguna manera como para testimoniar, porque después yo me largo a hacer terapia de energía escalar y ahí va a caer la ficha, ¿no? De que si estoy muy parasitado, al hacer 15 minutos de electrodo, por ejemplo, lo más probable es que salga derechito al baño, ¿no? A eliminar todo eso, cosa que ocurre. Y hay gente que, por ejemplo, que está muy parasitada, le agarra cansancio, decaimiento y todo eso, se va en 48 horas. Es como que estamos depurando, es como lavar por el lado de adentro toda la porquería que teníamos, ¿no? Y la biología se transforma, pero básicamente es eso, no pasa ni por creer, ni por confiar, ni por probar, pasa por testimoniar, testimoniar. Hay miles de millones de personas que hacen terapia de energía escalar todos los días y están todos vivos, más vivitos que nunca. Entonces pasa por ahí. Eh, eh, yo te comento un caso nada más que es personal. Mi hermano es 4 años mayor que yo y tiene un montón. Ok, Y está, y está, y está mal. Y no accede a la información. Sabe perfectamente lo que hago, cuál es mi trabajo, todo lo demás. Sabe que construye equipos y todo eso. Y que brindo cursos. Pero no le cuadra la situación. Entonces continúa en su mundo, ¿no? Y está bastante mal. Pero bueno, son formas. Él tiene esa educación, ha vivido con esa educación y no sale de ahí. O sea, si le duele la cabeza, va directamente a la farmacia y se compra un ibuprofeno, ¿entiendes? Pero esta circunstancia es producto del gran campo electromagnético que lo está retorciendo por dentro. Pero pasa por ahí. Yo creo que las personas que, si le parece raro, que investigue, como para tener información, ¿no? Para testimoniar. El día de mañana, después de colectar tanta información y ver tantos testimonios, ahí sí va a tomar la iniciativa y se va a encontrar con la terapia de energía escalar. Y ahí no solamente va a bajar 5 cambios para entender esto, sino que su biología le va a responder, ¿ok? Y eso va a ser fantástico, porque el mejor testimonio que podemos adquirir es testimoniándolo en forma directa, no por escuchándolo o leyéndolo en Telegram, en Instagram, porque todo es muy bonito eso, ¿no? Pero si realmente queremos testimoniarlo, tenemos que hacer con nosotros. Entonces, así si es, vemos que hace lo mismo, por algo es. así es. Julio, te agradezco muchísimo el que hayamos compartido en este primer encuentro en Instagram. Vamos a hacer otros, los vamos a planear para hablar de temas tal vez más puntuales, no tan global, porque es fantástico. La gente necesita saber más y aparte de saber también ponerlo en práctica. Por favor, guarda este vivo, Julio, etiquétame, ponme como colaborador, así lo puedo compartir también. Y a toda la gente que está sumada en este vivo, por favor, si quieren estudiar, si quieren conocer más, si están en Argentina y quieren algún equipo, contacten a Julio a través de acá del Instagram, le mandan un mensajito privado y Julio siempre responde. Aquí dicen, en Sur Carolina hay alguien que dé esta energía escalar. No sé si tú conoces a alguien, Julio, en Carolina del Sur, Estados Unidos. En Estados Unidos sí hay Ok, varias personas que me mandan un mensaje, le manda mensaje, por busco. favor. Las personas que están aquí en Ciudad de México me pueden contactar sin ningún inconveniente. Y nuevamente, mil gracias a todos. Julio, querido, te mando un abrazo enorme hasta Buenos Aires y gracias, gracias, gracias. Bueno, como yo soy medio novato en Instagram porque nunca hice un vivo, ahora tendrías que decirme cómo grabo esta conferencia. Bueno, aquí arriba vas a ver que hay una crucecita, ahí al costado derecho superior. Cuando le pican a la Sí. crucecita, que es la X, te va a decir terminar vivo. Le pones terminar y te da la opción Ah, de compartirlo o de eliminarlo. Y antes de eso, me etiquetas, pones mi nombre ahí. Y ya, ¿ok? Es todo. Gran abrazo, hermano. Gracias chau, por todo. Chao. chau.